Tal? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Ángel Dútil, alumno del Instituto de Formación Docente de Curuguaty, el profesorado de Educación Escolar Básica primer y segundo ciclo del tercer año. En esta oportunidad me presento ante ustedes para defender mi trabajo de investigación en el área de Ciencias Sociales y su didáctica. Nuestra profesora tutora es la profesora Shirley Matos y los contenidos que voy a estar hablando y comentando con ustedes son como siguen: gobierno de Hernán Darias, periodo de gobierno y principales obras. También los franciscanos en Paraguay, como los jesuitas en Paraguay, sus llegadas, sus aportes culturales, y así también vamos a estar hablando el tema situación general del Paraguay y del río de la Plata en la época estudiada. Gobierno de Hernandarias. El periodo de gobierno Hernandarias o Hernando Arias de Saavedra, también conocido como Hernandarias, nació en Asunción el 10 de septiembre de 1561. Falleció en Santa Fe de la Veracruz el 21 de diciembre del año 1634. Fue teniente gobernador de Asunción desde mediados del año 1592 hasta 1594 y siendo también en forma paralela gobernador interino hasta el 1593. Insertó su nombre en la historia americana al convertirse en el primer descendiente de españoles nacido en este continente que ocupa por orden real el puesto de gobernante de una región. O sea que anteriormente las reglas reales eran esas, ¿verdad? Que una persona que ocupaba un puesto importante, ya sea el de teniente o gobernador, tenía que ser un español y no una persona nacido en este continente. Entonces, Hernando Arias de Saavedra fue el primer gobernador criollo de aquella época y del continente americano. Sus principales obras: promulgó las órdenes para defender a los guaraníes que estaban a cargo de los españoles encomenderos, fundó establecimientos para mujeres pobres y huérfanas y creó la primera escuela pública del Río de la Plata en la ciudad de Asunción. O sea, la primera escuela del continente americano se fundó en la ciudad de Asunción gracias a Hernando Arias de Saavedra. También construyó la primera casa consistorial en Asunción. Las casas consistoriales consistían en aquellas casas antiguas en donde se reunían todos los sacerdotes de la región para hablar y tratar sobre temas religiosos. También peleó contra los payaguás y los guaycurúes, recibió heridas que lo dejaron cojo, sordo y tuerto. Emprendió una campaña contra los charrúas y exploró la banda oriental del Uruguay. Exploró la región del Yacú, próxima al Paraná. Exploró 200 leguas de las costas al sur del Océano Atlántico, llegando así a la Patagonia. Bien, pasamos a hablar un poco ahora también de los franciscanos en el Paraguay. Los primeros franciscanos llegaron al Paraguay a mediados del siglo XVI con la expedición del segundo adelantado del Río de la Plata, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Uno de los mayores representantes de los franciscanos en el Paraguay por su legado fue Fray Luis de Bolaños. Más de 50 años se consagró en la evangelización de los guaraníes. ¿Cuáles fueron los aportes culturales de los franciscanos? La vida seminómana de los grupos guaraníes y el idioma no fueron un impedimento en la labor de Bolaños, puesto que organizó a los pueblos en forma más estables y estableció los rudimentos de cultivo de la tierra al domesticar animales y sobre todo diversas artes como el tallado de madera. De ahí nació la aportación artística indígena en la construcción de las iglesias, capillas e imágenes que todavía podemos contemplar. O sea que Bolaño fue un icono muy importante en aquella época para el Paraguay y como representante franciscano, ya que gracias a él hoy tenemos y seguimos teniendo las culturas que nos aportó, ¿verdad? Los cultivos, la siembra, también como nos decían la domesticación de animales y el establecimiento
de los indígenas en un solo lugar. O sea que ya no eran seminómadas, ya no se mudaban de un lugar a otro con el correr del tiempo, sino que ya se establecían en un mismo lugar. Ciudades fundadas. Las ciudades fundadas fueron Altos, Ipané, Guarambaré, Atirá, Tomatí, Yaguarón, Caazapá, Yutú, Itatí, Varadero y tantos otros pueblos fundados por bolaños guardan hoy el gran recuerdo de su fundador. O sea que hasta hoy se recuerdan del fundador de estas ciudades, quien fue Fray Luis de Bolaños. Fundaron extensas redes de pueblos. Otra de las características de los franciscanos era que no utilizaban la violencia para evangelizar ni para colonizar a los guaraníes, sino que usaban la persuasión, el convencimiento y las buenas palabras para llegar y para tratar de convencerlos. Los jesuitas en el Paraguay. Los jesuitas llegaron al Paraguay antes del año 1600. Entonces comenzaron a realizar pequeñas incursiones, pero se sentaron en forma estable en el año 1607, cuando llegó el padre Diego Torres, quien fue el primer provincial y que este vino para iniciar la provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba por aquella época, además de nuestro país, al sur de Bolivia, al norte argentino hasta Córdoba y al sur de Brasil y Uruguay. Aportes culturales a los jesuitas. Fueron los jesuitas quienes sistematizaron el guaraní, ordenando las reglas gramaticales que hasta hoy se aceptan y elaborando los primeros vocabularios. Se destacaron en esta materia ya que los primeros tiempos, especialmente nuestro compatriota Roque González de Santa Cruz, fueron los principales exponentes en estos grandes aportes culturales que nos dejaron los jesuitas en el Paraguay. Y el gran tesoro de la lengua guaraní también fueron gracias a los jesuitas. Un maravilloso legado jesuítico. El legado artístico de los jesuitas es uno de los mayores tesoros de nuestro país. A través de la ruta jesuítica se busca valorizar este patrimonio creado a honor del Tupá, que era el dios de los guaraníes. Los museos de Santa Rosa, Santa María, San Ignacio Misiones reúnen maravillosas obras de la época. Bien, las misiones que se asentaron en el Paraguay entre los territorios del río Tebicuarú, Paraná y Paraguay. Las 30 misiones jesuíticas guaraníes se localizaron en la geografía de actuales territorios de la República, de Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces, alrededor de dos de los más importantes ríos que conformaban la cuenca de la Plata, el río Paraná y el río Uruguay, en la selva tropical del Mata del Atlántico. La situación general del Paraguay y de la región del Río de la Plata en la época estudiada. Se mantuvieron ciertas pautas tradicionales por algún tiempo, como por ejemplo la lengua, la danza y la música y las casas amplias con las reuniones de varias familias, así como otras costumbres que no representaban un obstáculo a la labor civilizatoria. Sin embargo, se sucedieron cambios considerables. En primer lugar, el establecimiento en reducciones continuaba la política de fijación definitiva de un territorio permanente. Además, no solamente se asentaban en un solo territorio, sino que también ya compartían con diferentes etnias o parcialidades indígenas y mezclando y compartiendo diferentes culturas. Bien, hasta aquí nuestra exposición, sin antes aclarar también como conclusión del trabajo diciendo que Hernando Arias de Saavedra fue el primer gobernador criollo de la época, también que los franciscanos y los jesuitas dejaron importantes culturas y legados al Paraguay y que el Paraguay y la región del Río de la Plata hasta hoy siguen manteniendo algunas de sus culturas vivas en nuestro pueblo y por qué no decir también entre nosotros siguen existiendo esas culturas que nos dejaron. Muchísimas gracias, yo soy Miguel Ángel Dútil, espero vernos en otro próximo video tutorial.